Capítulo 1. Estaba equivocada. Narradora. Ante los ojos del mundo, Lara era la mujer que todos desearían ser. Había alcanzado grandes metas, tenía un trabajo exitoso y prometedor, contaba con 4 carreras universitarias, todas concluidas, y además dominaba 3 idiomas y se encontraba estudiando otro más. En el mundo en el cual Lara se encontraba, se podría estudiar durante toda la vida sin detenerse, mas todo lo que ella necesitaba saber para obtener la verdadera felicidad, gozo y plenitud no se encontraba fuera de su ser, sino más bien en su interior. Cualquier carrera universitaria elegida por Lara nunca le enseñaría la verdad del por qué se encontraba en el mundo. Pareciera que el mundo físico o de las formas se fabricó para ser aprendido y no para ser vivido en plenitud. Mas la verdad no es algo que se aprende, sino algo que se conoce. Lo aprendido desde el ego no logra generar dicha, gozo y paz, sino todo lo contrario, genera frustración, pues desde el yo individual se busca aprender sin lograr obtener la verdadera fórmula para la felicidad. Un título, y no me refiero solo a un título académico, sino a un nombre que se le otorga a una persona para identificarla, cómo llamarla, hombre, mujer, mecánico, profesor, madre, hijo y cualquier otro nombre con el cual se desee llamar, la obliga a cumplir un rol, a actuar de modo tal que interprete ese papel a cabalidad, a deber calzar con las etiquetas asociadas a dicho rol y comportarse como si esa fuera su identidad. Esta identificación con un rol determinado se hace y se incorpora sin mucho pensar. Sin embargo, ningún título puede cambiar la esencia de lo que realmente es el verdadero ser. A cada persona se le puede colocar innumerable cantidad de calificativos y ninguno marcará diferencia para la esencia de lo que realmente es, pues ella no es el rol con el cual se le identifica, asociado con la creencia de que eso le da significado a su vida. Más bien es un ser pleno y completo, con o sin título. Los títulos son símbolos ideados en el mundo falso, con el fin de buscar la diferenciación, el especialismo y perpetuar la creencia acerca de que algo inventado por nosotros puede llenarnos de felicidad para siempre. El más rico no es quien más posee, así como el más sabio no es quien más títulos alcanza. Esto no quiere decir que los títulos no se deban obtener, pero sí se debe de cambiar la visión de lo perseguido con ellos. Toda posición, conocimiento, don o habilidad que se adquiera pueden lograr transformación, siempre y cuando se usen para servir a otros, pues en realidad al servir a otros se sirve a uno mismo. La certeza que genera la paz interior genuina y el verdadero gozo solo puede encontrarse en el interior del ser. Un título en manos de una mente incorrecta no generará transformación, mas una mente correcta conectada con su interior logrará generar dicha a donde vaya y en donde sea que se encuentre, con o sin título alguno. Es así como en el mundo han existido grandes sabios seres quienes se conectan con su interior y reconocen el camino verdadero. Logran ver con claridad sin contar con un diploma determinado, pues muchas veces en realidad lo único de lo cual da fe es de contar con el respaldo de las grandes ilusiones del ego. Lara se caracterizaba por ser amante de la vida libre y en extremo trabajadora, además de poseer una capacidad de organización realmente admirable. Ella viviría una experiencia que le haría cambiar su vida radicalmente. Este giro provocaría una transformación, la llevaría a reconstruir de manera distinta todo aquello que se había planteado como importante y verdadero. Lara se vio envuelta en un accidente, la dejó postrada en una cama y un fuerte golpe en su cabeza la llevó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central. La ubicación de dicha unidad dentro del hospital, por azares de la vida, no era el sitio más idóneo para sanar. Estaba rodeada de smog, proveniente de la gran cantidad de vehículos
los cuales transitaban a sus afueras. La zona de la ciudad donde se encontraba era una de las más pobladas de la capital. La ciudad había crecido a ritmo acelerado. Ello privó a aquel lugar y por mucho de las condiciones aptas para que un cuerpo físico se regenerara. Sin embargo, aquel se convertiría en el lugar idóneo para que el propósito de la vida de Lara se cumpliera aún mejor. Lo digo de esta manera porque lo creamos o no, siempre estamos cumpliendo nuestro propósito, aquel por el cual realmente estamos acá, pues si no fuera así, si ya se hubiera cumplido con él, nuestra dimensionalidad o presencia dejaría de ser física para pasar a ser más bien abstracta. Nuestro verdadero propósito va más allá del mundo material, de lo que se ve con los ojos del cuerpo. Nos persigue un propósito más elevado, el cual no se relaciona con el poseer, sino más bien con el ser. Sin embargo, durante el camino la claridad se puede perder, aunque para ver la verdad solo baste con el reconocimiento de ella por medio de una conciencia despierta. En el mundo físico todos suelen ver esos pacientes en situaciones críticas sin imaginar lo que en sus mentes puede ocurrir. Cabe aclarar lo siguiente, me refiero al término mente, no cerebro, porque ahora sabemos que son dos cosas distintas, razón por la cual una persona no vidente mientras sueña logra ver con normalidad, otra sorda escucha música, así como sonidos increíbles, o una muda conversa con libertad. Se podría decir que el cerebro es equivalente en el mundo físico a lo conocido como el hardware y la mente es el software. Incluso existen casos en donde personas nacen sin cerebro y contrario a lo que la ciencia podría esperar, aún así logran vivir. El cuerpo tiene la habilidad de utilizar como hardware otras formas distintas a la usual. Aunque realmente la elección de cuál hardware se utilizará para manifestarse en forma física no la hace el cuerpo, sino la mente. El cerebro percibe un porcentaje muy bajo de lo que realmente ocurre a su alrededor, más la mente tiene la habilidad de cubrir la totalidad. El cuerpo no crea, solo hace lo ordenado por la mente. El cuerpo es solo un instrumento y siempre hará lo que la mente le indique. La mente o software puede elegir trabajar con programas los cuales la llenen de paz, o puede seleccionar programas que la llenen de virus y un mal funcionamiento, en cuyo caso las fallas serán frecuentes, seguidas por la frustración del usuario de dichos programas, pues solo se pueden limpiar y reiniciar del sistema por medio de la herramienta universal, la cual es el perdón genuino. El golpe en la cabeza había llevado a Lara a sentirse en un estado único, fuera de su cuerpo. Se daba cuenta de que el tiempo no existía. Esa era una concepción del mundo de las formas materiales, donde todo se mueve en forma lineal, donde se piensa en un pasado y en un futuro, con el fin de perpetuar la falsedad cuando en realidad lo único que existe es el presente continuo. Descubrió que el tiempo lineal solo lo llevaba dentro de su mente inconsciente. El pasado solo viene a la mente cuando lo traemos a colación y el futuro no existe. Solo en el presente somos poderosos y eternos. Sin embargo, en el caso de Lara eso no importaba. Descubrió también cómo la paz interior era algo que le correspondía por derecho propio. No era algo lo cual debiera buscar. Estaba en ella y a su vez era un ser completo. Se sentía expandida y unida a un todo. Sus sufrimientos, esos siempre la habían acompañado durante toda su vida, pero ya no estaban presentes. Se sentía iluminada, comprendía ese era su camino verdadero, aquel que siempre había buscado, el cual le correspondía por derecho. Sin embargo, su mente golpeada por el ego se había empeñado en distraerla, pues de esto dependía su existencia egoica como un ser individual. En cuanto Lara estuviera más llena de problemas por resolver, menos podría encontrar su verdadero camino. De vez en cuando el ego le regalaba algo de paz, no obstante, era siempre temporal, como todo lo que él sabe fabricar, pues
la eternidad o todo lo eterno es incompatible con la esencia del ego. Se estaba dando cuenta de que lo que había vivido no era la realidad, más bien todo lo contrario. Ahora estaba reconociendo que aquello, lo cual llamaba mundo y vida, había sido una fantasía fabricada por ella, con el objetivo único y principal de encontrar su camino de regreso a casa, aunque en realidad nunca se hubiera ido, pues lo que creyó irse de casa fue tan solo un fragmento de su mente. Esta se durmió y empezó a vivir dentro de un sueño creyendo era la realidad. Mas su ser, su verdadera esencia, nunca se movió de su origen, siempre se quedó donde pertenecía. En su mente este fragmento dormido o ego fabricó una idea, una falsa conciencia tomaba ahora las decisiones, y esta falsa conciencia decidió que debía alejarse de su origen por un falso error nunca ocurrido. Algunos llaman a este error con el nombre de pecado original, aunque realmente puedes utilizar otra designación para ello, pues lo falso tiene la habilidad de asumir distintos nombres y distintas formas. Esta falsa conciencia, error o pecado original, como desees llamarlo, hizo que ella se creyera separada de su origen, y eso ocurrió porque piensa haber cometido una acción la cual ofendía de alguna manera a su fuente u origen, y por ende esto la obligó a alejarse. Lo anterior provocó mucho miedo y vacío, pues sabía que sin su origen no podía sentirse plena. Fue acá en donde su memoria se encargó de común acuerdo con su ego, justamente el fragmento de su mente que se durmió, de hacerle olvidar su verdadera identidad, fabricando un sustituto. Este se coloca dentro de algo concreto, pues debía ser distinto a su origen abstracto. Fue así como se planteó la idea de fabricarse un cuerpo. Ya dentro de un cuerpo resulta más sencillo para el fragmento que se durmió olvidar la verdad, pues así podía demostrarse a sí mismo cómo lo imposible podía ser posible, y ese imposible posible era precisamente el separarse de su fuente, aunque en realidad esto no podía ocurrir, y en efecto nunca ocurrió, pero increíblemente esa falsedad pasó a convertirse en su realidad. Fue así como se fabricó un mundo falso lleno de formas concretas y creyó haber sido colocada dentro de él sin su consentimiento. Pensó haber nacido y venir al mundo contra su voluntad. Otros habían elegido por ella. Sin embargo, estaba equivocada, pues en realidad ella fue quien adoptó todo, tal cual lo estaba viviendo. Todo había sido su elección. Escogió su vida con lujo de detalles, eligió a los actores principales que serían sus padres y familia, eligió dónde nacer, así como la hora, el día y el lugar, incluso cómo sería su cuerpo, el tiempo que viviría, si tendría hijos o si se enfermaría o no. Todos los detalles ya venían escritos dentro de un guión, ese que llamaremos el guión del ego. Pues su ego o el fragmento dormido en su mente creía que eso era justamente lo necesario para enfrentar ese mundo el cual se inventó. Su conciencia ilusoria no le daría ni más ni menos de lo cual ella creía merecer. En ese mundo lleno de imágenes concretas, inventado por el ego, se daba lo opuesto al amor. Ello es el desamor y el miedo, exactamente lo que sintió cuando se creyó separada de la fuente, porque según su ego había hecho algo capaz de excluirla de su permanencia natural con la fuente, que es amor puro, no cambia. Al creerse separada de la fuente vino el vacío, cuya causa es el miedo. Al verse tan asustada, decidió llenar dicho vacío con imágenes proyectadas. Ellas llevan este sello de miedo impreso en toda su fabricación. Así como se imprime una serie sin fin de imágenes desde un molde en una imprenta, así la mente, en su estado no correcto, imprime todo como con la presencia de este sello del miedo. Es así como todo lo fabricado a partir de él no cambia, porque los pensamientos no abandonan su fuente. Todo pensamiento es comunicación y todo pensamiento genera forma a algún nivel. Su fuente determinará el aspecto por tomar. La mente generará la forma que cree ser. En la medida en la cual se le aporte valor a esa forma de pensamiento, la mente encontrará su sustento
para perpetuarla y hacerla real. Toda esta fabricación con este sello fue hecha por el ego. Cabe mencionar, el ego no es una identidad, sino más bien es la falsa conciencia y cree que la separación de la fuente se dio. Con el fin de diluir su proyección de miedo y culpa, excluye partes de su propio ser, pues las considera no agradables o inaceptables. Esta falsa conciencia procedió a la fabricación de fragmentos o figuras por medio de la proyección, para reflejarse en ellas de manera disociada y en las cuales pudiera creer. Fue así como nació el concepto de pérdida, pues la falsa conciencia encargada de las fabricaciones de formas nos hace creer en la pérdida de algo para ganar otra cosa, aunque en realidad nada con valor real se puede perder, y eso es el amor. Es de donde vinimos y lo que somos. La fragmentación, cuyo propósito es tener que escoger entre unas cosas y otras, el deber elegir entre qué incluyo y qué excluyo como no valioso, tiene su sustento en los juicios. Estos vienen de un sistema de creencias cerrado o de la mente no correcta. Pues si no se fragmentara, se vería todo tal cual es, como un todo, como la propia proyección. Si esto ocurriera, no se tendría más remedio que llegar a la aceptación de todo, sin rechazar ningún fragmento, pues cada uno de ellos en realidad se reconocería como parte de uno mismo. Sin embargo, la falsa conciencia sabe cómo programar y hacerte creer que ella es verdadera. Su ingenioso plan es usar su poder creador para atarnos a la creencia de que todo lo cual se ve es independiente a la mente que lo proyecta. Es así como surge el individualismo, pasando a una visión en donde se ven cuerpos y formas diversas por doquier. Mientras esta visión proveniente de la falsa conciencia domine la mente, nos encontraremos en una prisión autoimpuesta de carne y hueso. Es un cuerpo ilusorio, cuya fuente es la fabricación mental usada para dar sustento a una falsa realidad. Pues aquello totalmente unido necesitaba de una cerca para dividirse, y esa es exactamente la función realizada por el cuerpo que te inventaste. Una descripción algo brusca sería decir: somos una cadena de cuerpos entrelazados por historias comunes, por una procesión de pensamientos sin sentido, fabricados en un sueño, pero por otro lado somos un espíritu conectado por una sola mente. Para dejar de ver con falsedad y pasar a la verdad, se requiere de una visión distinta a la del ego, una que se logra al abrirnos a la paz y al amor transformador, pues no cambian, tienen el poder de desplegar una nueva dimensionalidad. El primer paso para lograr esto se da al utilizar el libre albedrío con el propósito de decidir de otra manera, de un modo distinto a como se viene haciendo. Para ello se determina dejar el juicio de lado y dar lugar al perdón o aceptación, pues con el perdón genuino se llega automáticamente al amor o a una zona en armonía dentro de tu mente. La fragmentación que nace del terrible deseo de evadir una falsa culpa por medio de la proyección en otros tiene tal poder que hace posible la existencia del mundo material. Pues en el afán de huir del castigo, el cual nosotros mismos nos atribuimos como merecedores, se pasa a la fabricación del mundo físico como un ego colectivo. Este mundo fabricado es falso, pues nace de la mentira. Para la mente no correcta, este mundillo ficticio lleno de contrastes nace del mito. Los religiosos añaden un componente etéreo al creer en la existencia de una deidad que lo creó, y los no religiosos por su parte atribuyen su existencia a la energía. Es un mundo de dualidades nacido de la oscuridad, del vacío, generado por el ego, y el cual es testigo sin darnos cuenta de lo que pensamos, pues somos su causa. Al nacer del vacío inconscientemente fue colmado de formas concretas que lo llenaron. Dichas formas se fabricaron por una mente llena de miedo. Esta se colocó así en una posición de elección continua entre dichas formas.
Debió elegir entre cuáles son más valiosas respecto de otras. Y de este comportamiento errado se deriva la falsa creencia, donde de igual manera a como lo hemos hecho, al elegir entre unos aspectos u otros, pensamos también lo hace la fuente con su creación. Creemos que dicha fuente, nuestro creador, está sentado con su ojo acechante y su libreta de apuntes. Ve y revisa todo lo que se hace. Creemos nada se le pasa, listo para castigar todas aquellas partes pecadoras de ti, cuando en realidad Él lo único que ve en ti es su propia creación, su imagen reflejada en ti. Ve luz a un hijo completo, puro e inocente. Pues en realidad ese mundo falso solo se gobierna por nosotros. El mundo no es quien nos gobierna, nosotros lo gobernamos a él desde los propios pensamientos. Este vacío lleno de formas, las cuales muestran fragmentación por todas partes, tiene por costo la ilusoria pérdida del amor, por cuanto ahora el amor se condiciona a lo concreto, con lo cual, al intentar crear de manera distinta como lo hace la fuente, nace la culpa, y se paga con miedo. El miedo por su parte distorsiona el pensamiento. Aunque la separación es falsa, el ego utiliza dicho recurso para protegerse y perpetuarse así, cuando en realidad, lejos de proteger, más bien provoca la sensación de vulnerabilidad. El miedo desea ser el líder de tu camino, pues de eso depende la perpetuación de su sistema de pensamiento. Es así como se fabrican las falsedades de la mente. Ellas son las formas, viven atrapadas en un tiempo y espacio, aunque en realidad todas provienen de la misma fuente, la mente de quien las proyecta. No existe un fuera y un adentro de la mente, siempre ambos conceptos son lo mismo, por cuanto su fuente es igual. Es la mente proyectando lo que ve, ya sea con los ojos abiertos o cerrados. Todo lo que ve siempre proviene de su interior. El mundo de las formas se fabrica por el ego, no fue creado, porque solo se crea en amor. Está hecho para que todo refleje y sea símbolo de la separación. Es un mundo fabricado con el objetivo de generar la proyección de la culpa en todo lo cual se cree es externo. Existe una ruta de escape, el perdón genuino desde el amor transformador. Es el único camino para llegar a la verdad. Por medio de él se puede transformar ese mundo de las formas en un lugar para perdonar falsas faltas o falsos pecados. El perdón busca deshacer la creencia en la separación. Es decir, el mundo de las formas puede transformarse en un sitio para expandir el amor, en lugar de un sitio para proyectar miedo y culpa. Siempre será más sencillo perdonar que no hacerlo, pero el ego te dice lo contrario. Un pensamiento de no perdón te persigue sin cesar a donde sea que vayas, con furia, dolor, angustia, todo con tal de justificar la decisión de quedarse en donde se está. Mas con el perdón desde el amor, el mundo que proyecta se transforma en uno lleno de milagros o lleno de corrección, porque un milagro es realmente un cambio de una visión falsa o percepción de la mente no correcta a una verdadera. Contrariamente a cuanto se piensa en el mundo de las formas, un milagro puede obrarse por alguien quien no se considera de una elevada condición espiritual, sino puede obrarse por todo aquel quien desde su interior y su mente desee ver de manera distinta, tanto como para cambiar el contraataque provocado por un disparo que motivaría un caos permanente por una respuesta de amor. Todo gesto de amor, por más pequeño que se considere, tiene un poder exponencial para lograr transformación. Se debe perdonar todas las fabricaciones de la mente no correcta, para, de este modo, se vaya logrando retornar al reconocimiento de que se es creación pura y recta. El perdón es deshacer el miedo presente a lo falso, al castigo, a la culpa, al falso pecado. Perdonar cada fragmento es realmente perdonarse a uno, hasta cuando llegue un momento en donde la mente sane por completo.